Soy Julio Gómez y vengo de Celonis. Celonis es una empresa que está aquí al lado, en Nuevos Ministerios, que se dedica al análisis de los procesos de nuestros clientes. Cada empresa, cada cliente tiene procesos, ya sea de internos, externos, como enviar un paquete o hacer un bizum, que todos estos procesos generan datos. Y todos estos datos pueden ser analizados, y lo que hace Celonis es crear un gemelo digital de todos estos procesos para que nuestros clientes tengan una visión clara de exactamente cuál es el camino que está pasando cada uno de sus clientes o cada uno de sus casos o cada uno de sus paquetes para llegar desde un principio hasta un fin del proceso. Eso es lo que ofrecemos a nuestros clientes. Gracias a eso pueden ver esta realidad que si no fuera gracias a los datos y si no fuera gracias a la tecnología de Process Mining, sería imposible ser conscientes de exactamente cómo están funcionando tus procesos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros les facilitamos a nuestros clientes. Bueno, voy a presentar un poco de la empresa de Celonis. ¿Cómo empezó? Celonis empezó en un ambiente como el que tenéis aquí en Inmune, un grupo de estudiantes que tienen un grupo de consultoría. En Europa es muy común que los estudiantes universitarios se reúnan para ofrecer servicios a las empresas, como si es una consultora, pero en la universidad. Entonces, les vino un caso de una empresa alemana, como la BBC, pero de Baviera, que es donde está la ciudad de Múnich. Y tenían un proceso de ticketing interno que estaba tardando de media 5 días en completarse. ¿Qué es un proceso de ticketing interno? Bueno, tú cuando en una empresa tienes un problema con tu ordenador, por ejemplo, se lo tienes que comunicar al departamento de IT para que puedan resolverlo. ¿Qué pasa? Que si este proceso está tardando 5 días, de media, los trabajadores de esta compañía tardaban 5 días para poder trabajar adecuadamente con su ordenador, lo que significa que estaban 5 días parados, sin poder trabajar. ¿Qué pasó? Fueron a estos alumnos y les preguntaron, oye, ¿qué podéis hacer para ayudarme con esto? Y utilizaron la ciencia de procesos, que era la tecnología o la metodología más clásica para hacerte una idea de cómo estaba yendo un proceso, que consistía en hacer entrevistas a las personas que formaban parte de este proceso, y a partir de estas entrevistas pues te hacías una idea poco objetiva de cómo era este proceso. ¿Por qué digo poco objetiva? Porque muchas veces había sesgos de cuando tú vas a una persona a preguntarle, que te cuenta su versión, pero no es 100% real en muchos casos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su visión del proceso, o porque muchas veces esta metodología daba lugar a apuntar con los dedos, o que la gente tuviera miedo de que se les pueda despedir, cuando eso es muy alejado de la realidad. Lo único que se quería saber era cómo era este proceso y generar este gemelo digital, que es como llamamos en Celonis el mapeo de un proceso. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta de que los sistemas de esta empresa estaban generando datos. Cada vez que una persona está enviando un ticket, esto dejaba su huella digital, dejaba unos datos en sus sistemas de datos. Entonces se dieron cuenta que podían analizarlos y crearon la primera versión del software de Celonis, que les permitía ver exactamente qué caso había hecho, qué actividad, en qué momento. De esta forma se generó una cosa parecida a esta, que permitía ver cómo estaba funcionando este proceso y les permitió encontrar las ineficiencias de todos estos procesos, o en los cuellos de botella, o en qué momento un caso se quedaba haciendo lo que llamamos rework, que es que se queda haciendo un bucle dentro del proceso, como cuando llamáis a un contact center de una compañía telefónica, ¿no? Y os envían constantemente de uno a otro, os ponen la musiquita. Pues eso significa que estáis en una forma, en un bucle, y no se os está atendiendo, no se os está resolviendo vuestro proceso. Pues eso también se puede encontrar gracias a la minería de procesos. Entonces, estos alumnos, al ver que este caso fue un éxito, empezaron Celonis. Celonis empezó en 2011 en Múnich y a partir de entonces ha ido creciendo. Actualmente tenemos más de 1.350 clientes. En el mercado de Process Mining somos el número 1. Esto se debe a varios factores, como que fuimos la primera empresa en lanzarnos al mercado de Process Mining, o que en 2020 lanzamos la solución en la nube del software. ¿Esto qué quería decir? Que la cantidad de clientes que podían acceder a nuestro software creció exponencialmente.
Actualmente estamos en todo el mundo, tenemos los headquarters en Múnich y en Nueva York, pero también tenemos oficinas como la de aquí de Madrid, donde trabajo yo, o oficinas en Londres, oficinas en Bangalore, India, oficinas en Tokio, y os puedo asegurar que, bueno, entiendo que esta feria os sirve para acceder a muchas empresas, que se trabaja muy bien en un ambiente de trabajo tan internacional y donde en mi departamento estoy constantemente hablando con gente que está en Nueva York, gente que está en India, gente que está en Múnich. Entonces es un ambiente de trabajo muy internacional donde se aprende muy rápido y siempre se está hablando con la gente. En cuanto a soft skills, yo puedo decir que he aprendido muchísimo por estar en un ambiente de trabajo como este. Y bueno, ¿cuáles son nuestros clientes? Hemos agrupado nuestros clientes según industria, para que veáis una cosa muy clara. La aplicación de Process Mining es muy horizontal, lo que quiere decir que todas estas empresas, a priori, pueden parecer muy diferentes, puede parecer que lo que hacen es muy diferente, pero todas van a tener procesos que van a ser prácticamente idénticos. Todas van a tener procesos como el de procurement. El proceso que se llama de procurement es el proceso de obtención de bienes. Todas estas empresas necesitan oficinas y estas oficinas se tienen que llenar con mesas, con ordenadores, con moquetas. ¿Cómo se obtienen todos esos bienes? Bueno, pues es siguiendo este proceso, y tanto Uber como The Coca-Cola Company como BVA van a seguir este proceso igualmente. Entonces, todos van a estar interesados en utilizar Process Mining en sus sistemas de datos. Por eso, esta aplicación es muy horizontal y el abanico de posibilidades en cuanto a los clientes de Celonis es muy amplio. Eso es un claro beneficio de Process Mining. ¿Cómo es esta aplicación? Bueno, antes os he estado comentando que la metodología más clásica no era objetiva, porque se basaba en las versiones de cada una de las personas, y que Process Mining se basa en los datos. Todo esto es gracias a la tecnología. Todos los procesos dejan huellas digitales gracias a ERPs o CRMs, que son, por ejemplo, Salesforce, o no sé si estáis familiarizados con SAP, pero son compañías que ofrecen una obtención de todos los datos de todos los procesos. Gracias a que todos estos datos están grabados en las bases de datos de estas empresas, podemos acceder a toda esta información. Si esto no fuera posible, Process Mining tampoco. Entonces, para que veáis un ejemplo de cómo ocurre este grabado de información. Ocurre en la nube, en sistemas, pero también ocurre cuando hacéis un pago con vuestra tarjeta de crédito. Eso se graba como parte de un proceso. Cuando alquiláis un patinete eléctrico, pues escaneáis el QR, también esto se está grabando. Se está grabando quiénes sois, se está grabando qué estáis haciendo y se está grabando a qué hora lo estáis haciendo. De esta forma empezamos a tener una cantidad enorme de información que podemos analizar y podemos ver cómo se han comportado todas estas personas, todos estos clientes, todos estos casos. Y bueno, esta sería como nace Process Mining, esta mezcla de ciencia de procesos y esta mezcla de ciencia de datos. Entonces, cuando tenemos las dos, se obtiene Process Mining. ¿Y cómo se estructuran los datos en un proceso? Bueno, un proceso se puede definir como la serie de actividades que transcurren desde un principio hasta un fin. Así de básico, ¿no? Así de simple. Pero cómo se tiene que estructurar la información para poder tener ese acceso a este gemelo digital de lo que es el proceso, ¿no?, que estamos analizando. Bueno, pues así es como se estructuraría la información de la forma más sencilla. Lo primero de todo, tenemos que identificar cuál es el caso, cuál es la persona que estamos analizando. Pues eso se haría con un código, como en vuestro DNI, que aparece un número, pues eso es vuestro número identificatorio, que es único para vosotros. Luego obtendríamos la columna de actividades. Con esta columna podemos identificar cada una de las actividades, cada una de las acciones que está realizando cada uno de los casos, cada uno de los clientes. Y por último, el timestamp. Con el timestamp somos capaces de identificar el cuándo. Cuándo se ha realizado esta acción para qué caso, ¿no? Entonces, aquí obtenemos el quién, el qué y el cuándo. De esta forma ya podemos mapear todo lo que queramos. ¿Y cuál es el proceso de una empresa cuando diseña un proceso? ¿No? Es muy interesante esto que os voy a contar porque es el proceso de una empresa desde que decide generar un proceso, que sería esto de aquí, que es lo que llamamos el happy path, el camino feliz. Es como una empresa le gustaría de forma idónea
que sus procesos ocurrieran. Primero le gustaría que cada uno de sus clientes hiciese esta actividad, después de esta actividad, después de esta actividad, etc. Pero es verdad que hay factores externos que nos dan cierta variabilidad. No todas las personas van a realizar el proceso de la misma manera. ¿Por qué? Porque imaginaos en un pago, ¿no? En un pago de cualquier cosa que estéis comprando, a veces vuestro método de pago, la tarjeta que hayáis metido o cualquier cosa, no se acepta. Tarjeta denegada, no hay suficiente saldo. Pues entonces habría una variante del proceso que es volver a poner un método de pago o que te ponga la pantalla, oye, no tienes suficiente saldo, gana más dinero o lo que sea. Pero existe una variante del proceso que hace que este proceso para este cliente no ocurra exactamente como a la empresa le gustaría. ¿Qué pasa cuando nosotros, desde Celonis, nos contrata una empresa y nos dice, oye, enséame cómo está ocurriendo exactamente mi proceso? Bueno, pues ocurre algo parecido a esto. Se dan cuenta de que en sus procesos, por sencillos que parezcan, hay un montón de variantes y hay un montón de formas diferentes que sus clientes, o sea, sus casos, encuentran de empezar el proceso y acabarlo. Porque no todo el mundo hacemos las cosas iguales. Por lo que sea, por un montón de factores externos, cada uno de nosotros encuentra una manera diferente de encontrar una serie de actividades para llegar desde este principio hasta el final. Poniéndoos un ejemplo de un cliente que hemos tenido, que es Lufthansa. Lufthansa quería averiguar cómo era el proceso que tenían sus aviones desde el momento en que aterrizaban hasta el momento que despegaban. Quería analizar pues las actividades que hacían estos aviones, ¿no? Si era repostar, si era que en vez de aparcar en la puerta de embarque correcta se equivocaban, etc. Bueno, pues Lufthansa, cuando analizó este proceso, encontró 900.000 variantes del proceso. Es decir, que los aviones de Lufthansa, desde el momento en que aterrizaban hasta que volvían a despegar, encontraban 900.000 formas diferentes de hacerlo. Y eso es muy sorprendente porque muchas veces estas variantes del proceso para el cliente no son casi ni posibles. O sea, muchas veces se sorprende de que esto haya sido posible en el proceso, de que un avión haya hecho tal cosa o de que un caso haya hecho tal cosa. Entonces, con esto, utilizando este gemelo digital, se encuentran muchas ineficiencias o muchas variantes que son sorprendentes, pero que gracias a un software de Process Mining como es el de Celonis, nos damos cuenta de que existen y ya podemos empezar a acotarlas, a atacar estas ineficiencias del proceso. Entonces, en resumen, ¿cómo es la idea de Process Mining? Bueno, pues son estas actividades en el mundo real que gracias a la tecnología, gracias a estos sistemas como es el de CRM, se graba toda esta información, pues, como hemos visto, tarjetas de crédito, pagos, etc. Se graba toda esta información se debe estructurar de una forma adecuada para Process Mining, con estas tres columnas que hemos dicho, que es las que identifican a cada caso, las que identifican qué actividad y las que identifican el cuándo. Y una vez tenemos toda esta información, lo podemos subir al software de Process Mining y podemos ver qué está ocurriendo. Y bueno, ahora os quiero enseñar una demo con el software para que veáis un caso real de un cliente que hemos tenido y que veáis cómo es este proceso de descubrimiento del proceso, ¿no? Bueno, pues esto es esto es el software de Celonis, ¿no? ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Pues aquí estamos viendo un caso real de un cliente que quería analizar el proceso de Purchase to Pay. En este proceso se analiza la obtención de bienes, desde la obtención de bienes hasta el pago. Es decir, como os he dicho antes, las empresas también tienen que obtener bienes, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, en este dashboard así sencillito estamos viendo el número de casos que estamos analizando, que son 1,12 millones, y el valor que esto representa, ¿no? Estos KPIs nos dicen esto de aquí, para que veáis que la cantidad de datos que se deben analizar en un proceso para que éste te dé información valiosa tiene que ser muy grandes. Y entonces, con esta herramienta de aquí, el Process Explorer, somos capaces de ver, según este criterio, qué variante del proceso. Entonces, aquí estamos viendo la variante más común.
estamos viendo la variante que ha seguido más casos. Entonces, en esta variante, todos los casos primero han empezado por aquí y luego han seguido esta actividad y luego han seguido esta actividad, etc. Pero ¿qué pasa si queremos ver la segunda variante más común? Pues deslizamos esto de aquí y veríamos cómo se va comportando el proceso según este criterio. O sea, yo quería ver aquí el número de casos. Entonces vemos que aquí, en esta primera variante, 420.000 casos han empezado por aquí, luego han ido a esta actividad y luego han ido a esta actividad. Pero en la segunda variante más común, 149.000 casos han pasado directamente a esta actividad. ¿Qué representan estas actividades? Bueno, pues una empresa, cuando alguien quiere hacer esta compra de bienes, crea un Purchase Requisition Item. Es decir, que le pide una confirmación a su empresa para que le permita hacer esta compra de bienes. Pero ¿qué pasa si esta compra de bienes ya ha sido aprobada anteriormente? Entonces se crea esa orden de compra. Pues hay veces que en vez de crear ese pedido de orden de compra, directamente los empleados son capaces de comprar el producto que quieren. Eso es lo que representa esta segunda variante del proceso. Si queremos seguir descubriendo cómo se comporta este proceso, podemos ver también la tercera variante más común. Y vemos que aparece una actividad. Esto es muy interesante porque ya la actividad tiene un nombre que no nos gusta, cambio de precio. Lo cual significa que 145.000 casos, cuando han empezado el proceso, entre medias ha habido un cambio de precio. Pero así de primeras tiene el nombre así que no parece muy como algo que queramos en nuestro proceso, pero si lo queremos verificar podemos ver cuántos días tardan los casos para realizar cada una de las variantes del proceso. Pues vemos aquí que la actividad cambio de precio nos está sumando 9 días para realizar este proceso de compra. Lo que significa que cuando esta actividad está presente en el proceso, nuestro proceso es más lento y por lo tanto más ineficiente. ¿Cómo podemos seguir averiguando cosas de este proceso? Pues, por ejemplo, podríamos filtrar esta actividad que no nos ha gustado y podríamos ver cuando está la actividad cambio de precio, cuáles han sido los casos que han acabado este proceso al llegar a esta actividad. Es decir, poneos en un ejemplo que vosotros estáis comprando algo y en la mitad de que vosotros estáis comprando este bien, os hace un cambio de precio. Entonces ya no estáis interesados en este nuevo precio. Pues queremos ver esos casos en los que nuestros clientes han abandonado el proceso porque se les ha hecho un cambio de precio. Pues podríamos filtrar y podríamos poner todas las variantes del proceso que acaban con la actividad cambio de precio. Le damos aquí y aquí vemos cómo se ha añadido este filtro y aquí podríamos analizar todos los casos que la actividad cambio de precio ha hecho que estas personas abandonen el proceso, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se podría empezar a descubrir, cómo se podría empezar a identificar estas variantes del proceso, estas ineficiencias y cómo podríamos atacar estas ineficiencias para que nuestro proceso sea más eficiente, ¿no? Y bueno, estos podemos seguir investigándolo, pero si queremos ver el gráfico de espagueti, que es como lo llamamos en Celonis, sería esto de aquí. Aquí os quiero demostrar que un proceso relativamente a priori muy sencillo, que solo tenía 6 actividades en la variante del proceso más común, se ha convertido en todo eso. Estos son, como ya os he dicho, todas las formas diferentes que ha tenido el proceso para encontrar el principio y el fin, que es una variabilidad enorme y que es lo que se quiere acotar. Se quiere conseguir que esto sea lo máximo parecido al happy path que os he enseñado antes, al camino feliz, a la variante del proceso que es más sencilla y que es menos ineficiente. ¿Me puedes poner las slides de antes? Entonces, bueno, pues con Process Mining, esto es una demo así sencilla, pero con Process Mining, básicamente, gracias a este gemelo digital, las empresas son capaces de ver exactamente qué está ocurriendo en sus procesos y son capaces de identificar todos esos casos ineficientes y entonces, más o menos, utilizando técnicas de Machine Learning, que se utilizan bastante, o automatización, conseguir que estas variantes que son ineficientes no se den en el futuro, ¿no? Vale, yo voy a para allá. Perfecto. Y bueno, por último, sé que tenéis ganas de descubrir más de Celonis o si tenéis ganas de descubrir más de Process Mining, desde Celonis hemos desarrollado un LinkedIn de Process Mining que se llama
processminingjobs.com, y desde aquí podéis acceder a un montón de ofertas de partners. Muchos partners, ahora mismo muchas empresas están interesadas en descubrir cuál es el talento joven en Process Mining, porque es algo relativamente nuevo, pero que está creciendo mucho. Para consultoras como Big Four o IBM o Accenture, les interesa mucho tener este tipo de talento. Entonces, os recomiendo que echéis un vistazo en processminingjobs.com, veáis todas las ofertas que ofrecen nuestros partners y entonces a partir de ahí podréis ver en qué están interesados, si es analista de procesos, etcétera, y podéis contactar directamente con ellos. O incluso en Celonis, si os queréis meter en Celonis Careers, también hay muchas vacantes y ya os digo, la oficina está aquí al lado y sois bienvenidos para venir a tomar un café o lo que sea. Así que os invito a buscar aquí pues, vacantes en el mundo de Process Mining. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.